falsa. Yeah. Tengo un problema y quiero que me ayuden a solucionarlo. Bueno, quiero que me acompañen a solucionarlo. A mí me gustan mucho los libros y siento que últimamente ya van incluso años, me atrevería a decir, que no conecto tanto con lo que leo. Hey, ¿qué onda? El día de hoy les traigo un nuevo formato para hacer videos. Es un formato que he estado consumiendo últimamente yo personalmente, que son como ensayos, por así decirlo. Son estos videos los cuales toman cierto tema y investigan sobre esto muy a fondo, artículos, y les traen el contenido como de una forma basada en algo, ¿saben? No simplemente la opinión de uno mismo. Y se me hizo muy interesante traerlo para el lado de BookTok, que es lo que más consumo, lo que más, pues sí, lo que más hago. Y vendría siendo como un tipo de ensayo en el cual les voy a estar hablando de varias cosas, varios temas. El tema que escogí para ahora fue uno que me movió un poco hasta cierto punto porque era algo que ya había sentido yo, pero una cosa es sentirlo y otra cosa es como topártelo en redes de que, ok, alguien más está pensando igual que yo, entonces no solamente soy yo. Y bueno, el tema del cual yo escogí hablar el día de hoy es de que por qué ya no leemos como antes, porque ya no sentimos esta magia al leer como antes. Y como cuando digo antes me refiero a la adolescencia, pongámosle los 14, 15, 16 años, y a comparación de ahora de la adultez con nuestros bellos 20 años, la crisis de los 20. Pero todo esto tiene una explicación. Ok, así que si en algún momento ustedes han pensado de que, porque ya no leo como antes, dónde está la magia de antes de los libros, por qué me es tan difícil volver a conectar con alguna historia, con algún libro, también de que esta duda de que verdaderamente sigue siendo mi hobby leer o ya simplemente ya no es para mí. Ok, todas estas preguntas creo que como lectores las hemos tenido, pero yo vengo a darles dos razones las cuales me parecen bastante interesantes y un poquito más lógicas hacia mí. Claro que hay muchísimas más razones, pero yo me centré en estas dos, las cuales una de esas vienen siendo los factores neurológicos o psicológicos y otra de ellas son las redes sociales. Y mientras hubo un tiempo en el cual yo compartía esta opinión de decir los libros ya no los hacen como antes tal cual, de que ya no tienen la misma esencia, pues, o sea, ya no había eso que me conectara hacia los libros, eso que tanto amaba, ese tipo de emociones que me transmitían al momento de abrir un libro, leerlo. Simplemente todas esas emociones ya no estaban. Por ejemplo, yo tengo estos recuerdos muy bonitos con estos libros como Los Juegos del Hambre, Divergente, me parece ser que también Maze Runner, libros también de Wattpad, que, o sea, yo amaba esos libros y amaba lo que me hacían sentir. Y pues estos libros los leí en mi adolescencia, entonces era como que algo que me marcó bastante, por así decirlo. Y bueno, como soy una persona que siempre está de que, pero ¿por qué sucede esto? O sea, siempre se pregunta el por qué. Hice con este mismo tema, dije, güey, pero ¿por qué pasa? O sea, realmente es algo de que, ay, güey, es que creciste, maduraste, obviamente ya no te va a gustar lo mismo. Güey, ¿por qué no conecto con ningún libro? ¿Sabes cómo? Se me hace como que, ay, güey, ¿a poco esto es crecer? ¿Sabes? Y bueno, o sea, sí es cierto que a lo mejor el problema eran algunos libros, eso sí se los voy a decir, pero también me di cuenta que el problema en sí éramos nosotros. Ya una vez que investigué dije, o sea, porque siempre es más fácil echarle la culpa a las otras cosas, pero realmente aquí creo que somos el problema nosotros mismos. Y bueno, esto lo digo desde el punto de vista de que debido a cómo hemos estado creciendo, hemos tomado ciertas acciones en nuestra vida cotidiana, las cuales nos han ido afectando, por así decirlo. Bueno, afectando cómo percibimos nuestros hobbies a la fecha de ahora, en la actualidad. Y más que nada, pues la lectura, porque no se me estoy centrando. Otros hobbies como, no sé, maratonearte una serie, ese también es un hobby, ¿no? Empezaron a afectar hasta cierto punto nuestro desarrollo
para este tipo de cosas. Y ahorita les voy a explicar por qué. Además de otros factores ya genéticos o más que nada relacionados al crecimiento y la maduración de nuestro cerebro. Así que voy a optar por comenzar a hablarles de lo que a mí más me gusta, que es lo neurológico, que me mama hablar de eso. Es algo como un tema más científico, es un poco más complejo de explicar, pero vendría siendo el cambio que tenemos o que presenciamos. Bueno, nosotros no lo presenciamos, ya de grandes lo entendemos un poco mejor, pero vendría siendo la adolescencia a la adultez. Ese periodo, ese cambio que tenemos, realmente qué está sucediendo en nuestra cabeza, porque es muy fácil decir, ay güey, es que creciste. Sí güey, pero no todos crecemos igual, no todos tenemos las mismas experiencias, no todos vamos a tener el mismo madurez cerebral. Ok, voy a explicarles más a fondo todo esto. Y bueno, a veces decimos, es que ya maduré. Obviamente ya no me van a gustar esas historias, o de que ya estoy bastante grandecita, ya no debería de estar leyendo esas cosas, o de que obviamente ya no voy a sentir lo mismo. O sea, esos libros son para niños chiquitos. ¿Realmente es eso? ¿O tiene algo que ver con otras cosas, sabes? Ok, comenzamos con el primer punto, de los cuales vendrían siendo factores neurológicos o psicológicos. Si miran que volteo mucho para acá abajo, es porque acá abajo tengo mi compu y aquí tengo todos mis apuntes. Y bueno, en esta etapa, la cual es la transición entre la adolescencia a la adultez, tenemos bastantes cambios y preferencias, los cuales tienen una comparación bastante compleja, por así decirlo. Es una comparación entre estas dos etapas que son muy distintas y a mí se me hace muy complejo de explicar la adolescencia, pero de formas resumidas hay demasiados cambios, no los podemos controlar, nadie los puede controlar. Y bueno, en la adolescencia podemos ver una remodelación significativa de los circuitos cerebrales, o sea, sí que está ocurriendo un cambio constantemente, implicados en el procesamiento de recompensa, emociones y toma de decisiones. Esos son muy importantes, ¿ok? Y como lo es en la corteza prefrontal, donde ocurren las funciones ejecutivas, las cuales vendrían siendo como las planificaciones, también tenemos una participación del núcleo accumbens. Soy malísima para pronunciar estas cosas. Este núcleo se va a encargar de asociar comportamientos de placer, motivando la repetición de estos mismos. Supongamos, a ti te gustó comer un helado, vas a repetir esa acción. ¿Por qué? Porque te genera un placer. Entonces, también tenemos la función del sistema límbico, el cual va a regular nuestras emociones, el comportamiento, memoria y la motivación. Lo que en esta etapa se caracteriza, por así decirlo, por una mayor sensibilidad a las recompensas y al esfuerzo por recibir estas mismas. Y también hay unos factores externos que vendrían siendo los estímulos sociales y los afectivos, los cuales tienen un papel muy importante, pero eso es aún más complejo. Ok, y ya una vez que han comprendido lo anterior, el sistema de recompensa, el sistema de motivación, todos estos pequeños factores, por así decirlo, ok, ahora los vamos a ver implicados, que cuando vemos una película, cuando leemos un libro, cuando vemos una serie y decimos, ala, me encantó, o sea, que creas esta obsesión, por así decirlo, y dices tú de que es que me hizo sentir demasiadas cosas, ¿no? Hablando de la etapa de la adolescencia, simplemente es que presentas una mayor sensibilidad a este tipo de estímulos, por lo cual no, o sea, no tienes el control, presentas mayor sensibilidad. Entonces tu cuerpo, tu cerebro más bien, piensa, es que esta película es buenísima. A lo mejor no lo es, güey, sinceramente. Por ejemplo, yo pensaba que una película buenísima era... Sigo sosteniendo eso porque a lo mejor mi cerebro no está bien desarrollado. En unos años veremos eso, pero yo pensaba que culpa mía, güey, era una película que yo decía, güey, es digna de un Oscar. Y es buena, la neta sí es buena. Pero es ese hecho de que te hace sentir más. Y dices tú, güey, es que es buenísimo. Ajá. Y bueno, a nivel estructural y funcional durante la adolescencia tenemos, por así decirlo, una maduración mucho más progresiva de la conectividad entre regiones subcorticales,
las cuales les voy a explicar más adelante. Pero estas áreas son esenciales para las funciones como el control motor, la memoria, la emoción y procesamiento sensorial. Como lo vendría siendo lo que es la amígdala. La amígdala es aquella que va a procesar las emociones, ¿ok? Y también tenemos el hipocampo, que va a ser el responsable de formar nuevos recuerdos, ya sea a corto o largo plazo. Y bueno, también tenemos otra vez la corteza prefrontal, ya les había comentado de ella, lo cual todo esto va a conllevar a que haya un aumento gradual del control ejecutivo sobre las respuestas emocionales y motivacionales. ¿Qué quiere decir esto? En comparación con la adultez, en donde a medida se consolida el control cortical y la sensibilidad a la recompensa, vemos este cambio, por así decirlo, en nuestra forma de sentir las emociones. Casi siempre comparándolo con nostalgia, con sentimientos similares a la nostalgia, de que, ay, güey, me da tristeza de que pensar de que antes tenía más emociones. Bueno, no dices textualmente eso, pero sí dices como que, qué lástima que las películas ya no son como antes, los libros, las series, todo ese tipo de cosas, las cosas que ya les comentaba anteriormente. Y bueno, en resumen, en respecto a sentir que los otros ya no pegan, igual esto se puede deber a que todas estas experiencias emocionales que vivíamos en el pasado, en la adolescencia, existían una mayor reactividad en la amígdala, la cual es la que controla las emociones, la cual no estaba controlada durante la adolescencia. Y otras regiones límbicas de acá de nuestro cerebro. No me voy a poner a explicar dónde están esas cosas porque ni yo las entiendo. Ante tales estímulos emocionales, junto a una menor capacidad de modular estas mismas situaciones que estaban pasando durante la corteza prefrontal, que aún está en proceso de maduración. Recordemos que nuestro cerebro no termina de procesarse bien hasta, bueno, más bien no termina de madurarse bien hasta los 25 años aproximadamente. Y bueno, debido a esto tenemos un desequilibrio entre la activación subcortical y el control cortical que podría explicar este cambio de emociones, este switch, por así decirlo, entre estos sentimientos más intensos que teníamos antes y esos sentimientos que ya no están después. Ok, y el otro punto que yo tengo es un poco bastante alejado de lo que les venía comentando, que eran los factores neurológicos o psicológicos, por así decirlo. Porque lo que les voy a hablar, el segundo punto, vendrían siendo las redes sociales. Las redes sociales siento que es un punto muy complejo, mucho más complejo que lo neurológico, por así decirlo, por lo que no se tiene tanto récord de información hasta la fecha, porque seguimos viviendo en un constante cambio de esto mismo. Y estamos en un constante sufrimiento gracias a las redes sociales, aunque no nos damos cuenta. Y me voy a centrar más que nada en ciertos temas de las redes sociales porque siento que podría hacerles un video explayándome en muchos puntos negativos de las redes sociales que yo considero que nos ha hecho más daño que un bien. Y eso se podría generalizar, pero en el sentido lector siento que nos ha afectado demasiado, hasta tal punto que ya no sé qué me gusta leer, hasta tal punto que a veces me cuestiono de que, no sé, güey, es malo, simplemente es malo. Desde que existe TikTok siento que así como abrió muchas puertas, las cerró. Y creo que cerró más puertas de las que abrió. Lo que les voy a hablar de las redes sociales, espero no me funen, porque a lo mejor si digo comentarios que dicen, ay güey, es que ¿en qué te basas? Todas mis referencias las voy a poner acá abajo. ¿Cómo le dicen? ¿Cajita de descripción? Sí. Entonces nos desanimamos y evitamos leer este tipo de libros, ¿no? Optando por mejor leer libros, ya sea pues, de capítulos cortos, donde tengan este lenguaje más cotidiano, donde no tengamos que esforzar nuestro cerebro. Porque esa es otra cosa, nuestro cerebro está fabricado para ser flojo. Y eso es algo científico, de que, güey, el cerebro no le gusta trabajar, güey. Si él puede hacer algo fácil, lo va a hacer. Pero bueno, lo que les decía, buscamos libros que tengan todos estos tipos de factores, que sean cortos, de capítulos cortos, menos descripciones, más diálogos, porque al momento de no tener estas descripciones, nuestro cerebro no tiene que pensar de que, güey, ¿cómo era el cajón que estaba a un lado de la chica? ¿Cómo era el escritorio? ¿Cómo era la vestimenta?
a lo que voy, güey, a los diálogos. Y créanme, güey, yo también a veces ocupo como un break. O sea, pero por eso siento yo que están los manguas. No sé, güey, no sé. O sea, o los cómics, güey, o sea, esos libros de querer nada más leer los diálogos, güey, mejor léete un cómic, ¿sabes? Y bueno, también tiene, o sea, existe la posibilidad de sentir de que no conectas con tal libro. Se puede ver hasta cierta forma que ahora en la actualidad nos hemos acostumbrado a tomar los debidos breaks. Porque a mí me han salido varios TikToks de amigos míos personales que dicen, güey, yo ya no puedo leer, o sea, más de 2 capítulos. O sea, a fuerzas entre cada capítulo tengo que agarrar TikTok, Instagram, el teléfono más bien. Y ver algo, güey, ver algo por ahí. Y yo digo, güey, ¿qué tanto tiempo pierdes ahí? No es la cuestión de perder el tiempo, cada quien hace con su tiempo lo que quiere, sino que cuando estamos tomando estos breaks, estamos generando un sobreestímulo, güey, otra vez, ok, y es como un patrón. Ok, estabas leyendo muy bien, estabas leyéndote, no sé, supongamos, un libro de romance, güey, de Loba Hipótesis, buenísimo el libro. Te leíste unos 2 capítulos, vamos a decir 2 capítulos, porque creo que los capítulos de ella son bastante cortos, de Alice Hazelwood. Estuviste por TikTok fácil 20 minutos, bajita en la mano. Güey, tu cerebro está en chinga, o sea, después de TikTok está en chinga. Intentas volver a reanudar tu lectura, güey, batallas para conectar, no me puedes mentir, o sea, batallas para conectar. ¿Y recuerdan el término de recompensa y motivación que les había comentado anteriormente? Ok, vamos a relacionarlo con esto. Como maestro de kinder, vamos a relacionarlo, niños, ¿ok? Además de que tu cerebro sin querer lo estás haciendo ver, bueno, más bien programarse, por así decirlo, de que cada que terminas un capítulo, güey, como recompensa vamos a darte 20 minutos de TikTok. Güey, esa es su recompensa, porque estás programando tu cerebro como que eso es lo bueno y el castigo es leer, ¿sabes? Entonces, puede que esto no te afecte a corto plazo. A lo mejor, no sé, güey, no estoy haciendo tampoco estudios, así que no sé. Pero constantemente esta cosa en repetición, tu cerebro ya va ahora sí verlo algo negativo, la lectura, algo positivo, el TikTok o el descansito ese que le llamas. Y se genera un vicio, güey, alterando en lo que piensa nuestro cerebro, en lo que le estamos enseñando, por así decirlo. Y bueno, esto no necesariamente es nuestra culpa. Yo considero que no es nuestra culpa, la verdad. Somos personas que, bueno, somos humanos y los humanos siempre se equivocan. Pero es más bien culpa de las aplicaciones, ya que con cada actualización, si no se han dado cuenta, Instagram antes era un lugar nomás de post y ahora tienen los reels. Entonces es como que, güey, te estás copiando TikTok. Entonces estas 2 aplicaciones están cada vez más actualizados para embobarnos más y perder más tiempo en estas aplicaciones, y son súper adictivas, güey. Pero lo que les digo, está causando una sobreestimulación cabrona en el cerebro y está cambiando mucho la forma en la que percibimos muchas cosas de las que yo creo que antes de pandemia disfrutábamos tanto. Porque creo que después de pandemia, güey, se hizo el boom de estas aplicaciones. Pero sí, esto vendría siendo todo lo que tengo hasta ahora de este ensayo, de esta información. Que más quisiera yo haberles contado más cosas porque tengo más puntos. He estado investigando más cosas y me han salido cosas más interesantes, pero dije, güey, si no lo corto aquí el video, se va a hacer un video de fácil 40 minutos. Pero bueno, hemos caído en la conclusión que a lo mejor el problema eres tú o no eres tú. Tú decidas a quién echarle la culpa, sinceramente. Yo creo que es una mezcla perfecta de ambas, factores neurológicos y psicológicos y factores de las redes. Podría haberme explayado en otros puntos,
pero la verdad los más importantes me parecen que son esos, porque una cosa es echarle la culpa a las aplicaciones y otra cosa, pues entender, güey, cómo funciona nuestro cerebro, ¿sabes? También hay otros temas que me gustaría ver, que me gustaría platicar, pero para eso tengo que investigar, y la verdad sí investigo muy bien porque no me parece justo estarles diciendo cosas y que crean fielmente en mí. Así que sí, si les gustó mi video, denle like, suscríbanse y comenten. Ay, güey, no, qué vergüenza, me di cringe. Pero sí, eso fue todo por hoy. Espero les haya gustado. A mí me encantó. Que se la pasen bien viendo el video. Bye.